es muy fácil encontrarse con la idea de que los superhéroes son mitos modernos, que los Vengadores son el equivalente a las antiguas historias de Hércules, Perseo y la guerra de Troya. Y tampoco es que sea algo difícil de ver, ya que ellos mismos te lo van a recordar y hay personajes mitológicos interviniendo directamente en estas historias. Y hay muchos aspectos en los que las historias de los superhéroes se parecen a los mitos antiguos y que pueden ser muy útiles para entenderlos. Pero también creo que hay diferencias importantes que se tienden a ignorar. Así que hoy quiero explorar esa idea de que los superhéroes son mitos modernos, en qué se parecen y en qué se diferencian. Antes de empezar voy a aclarar dos cosas. Primero, voy a comparar a los superhéroes principalmente con la mitología grecorromana. Uno, porque es la que más domino, pero también porque es de donde salen muchos de los tropos de la literatura occidental en general. No estoy diciendo que otras mitologías no sean importantes y no hayan influido en el género de los superhéroes, pero en general cuando se habla de mitologías se suele tener a la grecorromana como base. Lo cual puede ser un problema porque la inmensa mayoría de mitologías no son como la griega, pero eso es un tema para otro día. Y segundo, con superhéroes me estoy refiriendo a los personajes del cómic estadounidense, básicamente los de Marvel y DC. Aunque existan otros, igual que el género existe en otros países, pero esos son los más conocidos y los que definen el género. Con esas dos cosas aclaradas, vamos a empezar hablando de cómo los superhéroes se parecen a los antiguos mitos. Lo más obvio es que el concepto básico cuando comparamos a los protagonistas es el mismo. Tenemos héroes con habilidades extraordinarias. Y si miramos un poco más de cerca, también se siguen pareciendo bastante. Todos los héroes griegos tienen unas habilidades más o menos genéricas que los distinguen de los humanos corrientes. En general son más fuertes, ágiles y rápidos. El ejemplo más claro que puedo poner de esto es Ulises, que es el típico ejemplo de inteligencia sobre fuerza. Pero aún así en la Odisea queda claro que es mucho más fuerte que un humano corriente. Y después de esta base más genérica, los personajes individuales también pueden tener habilidades asociadas con ellos. Continuando con lo de Ulises, ya he dicho que es conocido por su inteligencia. También tenemos a Heracles con lo de la superfuerza, o a Aquiles con lo de la invulnerabilidad. Y si nos vamos a otros menos conocidos, también tenemos algunos que pueden volar, hacer magia, e incluso hay uno que puede correr sobre el agua. Además, la forma en la que consiguen los poderes también se parece, con algunos naciendo con sus habilidades, otros consiguiéndolas por algún evento externo, y después están los que tienen objetos mágicos que también les dan alguna habilidad. Esa es la comparación más limpia que se puede hacer entre los dos. Son historias sobre gente con superpoderes. La segunda cosa que la gente suele mencionar son los crossovers. La idea de que varios personajes de varias historias se juntan para una gran aventura. A gran escala tenemos a los Argonautas, a los que podríamos comparar con los Vengadores o la Liga de la Justicia. Y en una escala más pequeña está el hecho de que los personajes existen en un mismo mundo, y por tanto se conocen y son amigos entre ellos. Superman y Batman pueden tomarse un café juntos, y Teseo puede ir a una boda con el padre de Aquiles. Pero todo esto está muy cerca de la idea de que los superhéroes existen en un universo conectado, y esto voy a dejarlo con un asterisco porque es algo de lo que quiero hablar más adelante. Así que tenemos crossovers y a los personajes siendo amiguitos entre ellos, pero aún creo que hay otros tropos más concretos que comparte la mitología con los superhéroes. Uno de mis preferidos son los titulitos que van junto a los nombres, los epítetos, porque estos tienen una función muy parecida tanto en la mitología como en el género de los superhéroes. En el caso de la mitología habría dos funciones, una que yo diría que es un poco más religiosa que mitológica, que son los varios epítetos de culto, algo que sería más parecido a las advocaciones de los santos que a los titulitos de los superhéroes. Aquí es donde estaría más lo de Atenea Parcenos, Atenea la Virgen, o Hermes Curótrofo, el que cuida niños. Estos se utilizan sobre todo en el culto, pero también los puedes encontrar en textos más mitológicos. Es muy normal que Atenea aparezca como la Virgen. Pero a la vez hay otro tipo de epítetos que son un poco más descriptivos, que sí se parecen más a los de los superhéroes. Por continuar con Atenea, aquí es donde tendríamos Glaucopis, la de ojos grises. O volviendo con los héroes, es donde tendríamos a Aquiles Podarques, de pies ligeros, o Ulises Polimetis, de muchos engaños. Y los superhéroes también tienen ciertos titulitos que están asociados con ellos. Esto es algo que Marvel parece hacer más que DC. Creo que el más conocido de estos es The Amazing Spider-Man, pero hay otros como Uncanny X-Men o Invincible Iron Man. Aunque yo también diría que DC tiene algunos que se parecen bastante a que Ojos de Lechuza se refiere a Atenea, o el de Oscura Cabellera se refiere a Poseidón, ya que tienen algunos titulitos que se centran bastante en el color, como lo del Caballero Oscuro para Batman o el Velocista Escarlata para Flash. Hay diferencias en cómo se usan para los superhéroes a cómo se usan para los personajes mitológicos, empezando porque en la mitología no son necesariamente exclusivos para un solo personaje. Por ejemplo, tanto Ulises como Atenea son llamados Polimetis. Yo os he dado los ejemplos más icónicos y que están más asociados con un personaje, pero hay otros más genéricos que se utilizan por convención, que solo marcan a los héroes como gente especial, como por ejemplo Deiforme.
aunque sí que creo que hay una forma en la que son muy similares. La razón por la que los epítetos griegos se utilizan bastante, en especial en la Ilíada y la Odisea, se cree que es un remanente de cuando estas historias se contaban de forma oral, porque era una fórmula rápida que el poeta podía memorizar con facilidad y ayudaba a que pudiera acordarse del inmenso poema. Y de cara al público también venía bien, porque ese inmenso poema que el poeta tenía que recordar era algo que el público estaba escuchando. Así que cuando un personaje llevaba media hora sin ser mencionado, no se podía volver atrás en el texto para ver quién era, por lo que el pequeño título daba una pista para acordarse y poder seguir mejor la historia. No es que sea una equivalencia exacta, pero en los superhéroes los titulitos sirven como marketing. Siguen siendo para que te acuerdes mejor de esos personajes y por tanto te acuerdes de comprar el siguiente cómic. Y comparten también esa idea de que simplemente suenan bien, por lo que hace que los personajes sean más icónicos y sea más fácil que se queden en la conciencia popular. Por lo que aunque sean conceptos que surgen para satisfacer los fines de medios muy diferentes, la poesía oral y el cómic escrito, al final acaban teniendo una función muy parecida, la de hacer que los personajes sean rápidamente reconocibles y memorables. Otro pequeño tropo que los superhéroes también comparten con los héroes griegos es estar asociado con ciudades específicas. Y ahora estamos con una cosa que es más de DC que de Marvel, porque hay veces que parece que en Marvel solo existe Nueva York, mientras que en el mundo de DC los superhéroes sí que están más asociados con sus ciudades específicas. Batman tiene Gotham, Superman tiene Metrópolis. Esto es algo de lo que no se suele hablar mucho respecto a la mitología, porque en general pensamos en los héroes griegos como griegos en general, pero realmente estaban asociados a sus ciudades, porque eran héroes locales, y para las polis era importante remarcar que ciertos héroes famosos habían salido de ellas. No tienen la misma relación que los superhéroes, en el sentido de que no son necesariamente protectores de esa ciudad, sino que muchas veces viven sus aventuras fuera de ella. Pero sigue siendo importante que sean de allí. La parte más famosa de la historia de Teseo sucede en Creta, pero es importante que sea un héroe ateniense. Algo parecido pasa con Perseo, que prácticamente nunca llega a pasar tiempo en Argos, pero es importante que sea del linaje de la ciudad de Argos. Otra cosa curiosa de esto, que no creo que sea tanto por la relación directa de los superhéroes con la mitología, sino más bien por cómo contamos historias en general, es porque los héroes son de donde son. Si miras de dónde son los héroes de la mitología griega, veréis que muchos son de la zona del Peloponeso, y que aunque hoy Atenas sea el lugar más conocido de Grecia, realmente no es tan importante en la mitología. Y esto se cree que es porque durante la época en la que se desarrollaron esas tradiciones, el Peloponeso tenía más importancia y poder que Atenas. Por eso en la Ilíada tienes personajes principales que son reyes de Micenas y Esparta, pero no atenienses. Cuando Atenas cobra más importancia, sí que se dan a sí mismos una mitología que llegará a ser muy conocida. Pero si miras especialmente a las fuentes más antiguas, veréis que Atenas no es demasiado importante dentro de la mitología griega. ¿Qué tiene que ver esto con los superhéroes de las ciudades? Pues que la razón por la que Nueva York es tan prominente en las historias de superhéroes cuando los Estados Unidos es bastante grande, es porque es una industria que nació en esa ciudad y el género se ha desarrollado alrededor de ella. De la misma forma que el Peloponeso era prominente en la antigua mitología, Nueva York lo es para el género de los superhéroes. Otra cosa que también podríamos intentar comparar es la iconografía. En este caso no creo que sea una relación demasiado directa, y creo que más que nada viene por el hecho de diseñar personajes que se puedan reconocer. Los superhéroes tienen iconografías definidas y los personajes mitológicos también, más o menos. Esto es algo que creo que es mucho más común entre los dioses que entre los héroes, porque los dioses sí que suelen tener ciertos símbolos que podríamos comparar con los símbolos de los superhéroes. Si ves un murciélago pensarás en Batman de la misma forma que si ves un búho pensarás en Atenea. Es mucho más raro que los héroes tengan símbolos tan reconocibles. Podríamos ver los disfraces de los superhéroes como una evolución de la piel del león de Nemea, por la que se reconoce a Heracles, pero todos los héroes no tienen un elemento tan reconocible como este, y normalmente cuando están pintados o esculpidos, si no tienes su nombre escrito al lado, es muy difícil saber quién es quién. Así que aunque creo que comparar los elementos iconográficos de los superhéroes puede ser útil a la hora de explicar cómo funciona la iconografía, el simple hecho de que los superhéroes nacieran de un medio visual ha hecho que tengan imágenes mucho más reconocibles que los héroes de antaño. Y por último diré el otro motivo por el que creo que se suelen comparar a los superhéroes con la mitología: la forma en la que se cuentan las historias. Porque aunque los superhéroes tengan claros creadores y sepamos quién ha inventado qué personaje, el autor original no es necesariamente quien define al personaje, sino que se forman por lo que van añadiendo distintos autores y en distintos medios, de la misma forma que la mitología no tiene un solo autor. Sí, Homero puede ser el más influyente,
pero a sus historias se le fueron añadiendo elementos que han quedado para la posteridad. El que es probablemente más curioso es la invulnerabilidad de Aquiles, que fue un añadido bastante tardío, puede que incluso de los romanos. En la Ilíada, Aquiles no es invulnerable, sino que la habilidad que se le suele destacar es la velocidad, de ahí lo de pies ligeros. Para mucha gente la mitología se caracteriza por esta maleabilidad. Diferentes géneros y medios pueden añadir a la historia y modificarla para siempre, cambiando lo que vemos como la versión definitiva de un personaje. Lo mencioné en el vídeo en el que hablo de Medea, pero es posible que el hecho de que matara a sus hijos fuera un añadido de la obra de Eurípides, y que en las tradiciones más antiguas no fuera ella la asesina. Pero hoy Medea es la asesina de niños por excelencia. Las historias de superhéroes son maleables en un sentido muy similar. Superman consiguió su habilidad de volar por la influencia del programa de radio, y ahora esa es prácticamente su habilidad más reconocible. Harley Quinn es un personaje original de la serie animada de Batman de los 90, pero ha acabado convirtiéndose en uno de los personajes más icónicos que rodean a Batman, incluso en detalles mucho más pequeños. El Capitán América sacó la habilidad de dibujar de una película de 1979 que en general ha caído en el olvido. Incluso la propia concepción de un personaje puede ser algo colaborativo. De ahí salió toda una pelea respecto a quién creó a Spider-Man. Stan Lee es el escritor y Steve Ditko es el dibujante. La forma en la que Marvel trabajaba requería de una colaboración muy estrecha entre escritor y dibujante, ya que el escritor hacía un resumen básico de la trama que el dibujante utilizaba como base, y después llegaba el escritor y escribía la versión final de la historia en base a los dibujos. Esto es lo que se conoce como el método de Marvel. El escritor inspira al dibujante y el dibujante al escritor, por lo que ninguno es el único creador, lo que es una forma mucho más comprimida y clara de lo que lleva pasando a lo largo de toda la historia con la mitología. El arte visual, las decoraciones de la cerámica, una estatua o el friso de un templo podían inspirar a un autor a contar un relato mitológico de cierta forma, y a la vez todo ese arte visual se basaba en los relatos contados por los autores mitológicos. Todo esto puede que sucediera incluso con cosas que nos es imposible conocer hoy, como los decorados o los vestuarios del teatro de una obra concreta que pueden que tuviera una gran influencia, pero de lo que hoy no nos queda nada, así que no podremos saberlo. Igual que los personajes mitológicos, los superhéroes son flexibles, y sus historias y personajes se han visto alterados por varios medios hasta crear a los héroes con los que hoy estamos familiarizados. Y aquí el otro gran ejemplo es la influencia del universo cinematográfico de Marvel, el UCM, porque es un medio separado de los cómics, que es donde nacieron los superhéroes y donde se han desarrollado. Pero es a través de las películas como la mayoría de la gente conoce a estos personajes, mientras que los cómics siempre han sido algo más de nicho. Ahora os he hecho una descripción de las varias formas en las que creo que los superhéroes se parecen a la mitología y cuáles serían los argumentos a favor de llamarlos mitología moderna. Pero también creo que hay varias cosas que juegan en su contra. Antes de continuar con esto, diré que los superhéroes son herederos directos de los mitos antiguos, por vía de las novelas de caballería y con los tropos de las revistas pulp, con lo que básicamente me refiero a que lo de la identidad secreta sale de personajes como la Pimpinela Escarlata o el Zorro. Así que no pienso negar que se puede trazar una línea directa entre los mitos griegos y las historias de los superhéroes. Muchas veces son los propios superhéroes los que van a dibujar esta línea. Hay amazonas y dioses nórdicos corriendo por ahí. Los superhéroes son herederos de las tradiciones mitológicas. Creo que eso es indiscutible. Lo que estoy poniendo en cuestión es si ocupan el mismo lugar que las historias de héroes y monstruos ocupaban en la antigüedad. Y es ahí donde creo que puedes contestar no. La primera razón creo que es la más obvia. Los superhéroes tienen copyright. Acabo de hablar de cómo los superhéroes se desarrollan a través de varios medios, e incluso elementos pequeños de versiones prácticamente olvidadas se pueden acabar incorporando al personaje. Pero hay un control mucho más rígido sobre los superhéroes del que existe sobre la mitología. Nadie tiene el copyright de Aquiles o de Teseo, pero alguien sí lo tiene de Spider-Man y de Batman. Por el hecho de que los superhéroes son creaciones de este mundo moderno, están atrapados dentro de esta jaula que la mitología nunca ha tenido. Porque sí, muchas cosas de diferentes medios pueden influir en los superhéroes, pero siempre hay alguien controlando esas influencias y decidiendo la dirección en la que tienen que ir. Ya he mencionado el universo cinematográfico de Marvel, y aunque es curioso cómo directores y creadores particulares pueden influir en las historias que se cuentan, y cómo la gente las recibe a modo de un teatro moderno, la verdad es que ese universo está controlado por una sola compañía, que es la que pone las reglas. Y aunque creo que esta es una de las diferencias más importantes respecto a la mitología, a la que nadie realmente podía poner límites, también creo que es importante matizarlo. Porque sí, la mitología no tiene copyright. Nunca ha habido una compañía o una entidad a cargo de modelar las historias. Y esto es una de las cosas que se suele remarcar mucho, como cualquier autor puede hacer lo que le dé la gana. Pero creo que cuando decimos esto, se nos suele olvidar quién escribió la mitología que conocemos hoy.
porque creo que lo comparamos mucho con esta idea moderna del copyright, y como hoy en día todos podemos crear algo y subirlo a internet y compartirlo con prácticamente todo el mundo. Epic es un gran ejemplo de esto, y por eso creo que se nos olvida que conocemos la mitología sobre todo a través de textos escritos, y hace bastante poco que la gran mayoría de la población puede leer y escribir. Voy a dejar de lado también cómo los distintos gobernantes también podían influir en qué historias podían contarse y en qué personajes se ponían de moda, pero eso es algo que también debería tenerse en cuenta cuando se dice que nadie tenía el control sobre la mitología. No había control sobre las historias que un grupo de amigos contaba alrededor del fuego o de la leyenda local de por qué se construyó ese templo ahí, pero las historias que nos han llegado son aquellas que se pusieron por escrito, y quien podía ponerlas por escrito era un grupo muy selecto. Y aquí me estoy metiendo en esas distinciones que es difícil hacer entre el mito y el folclore, que nunca han tenido líneas claras. Pero aunque la mitología empezara como tradiciones orales, ya era algo muy asociado con la escritura en época romana, y sí podía seguir estando influenciada por tradiciones orales, pero lo que consolidaba la mitología era lo que quedaba por escrito. Yo diría que ya desde el siglo III o II a.C., la mitología se convierte en un género que es principalmente escrito, lo que hace que solo fuera un grupo pequeño de la población el que podía definir de forma duradera lo que se entendía como mitología. Muchas de nuestras ideas modernas sobre la mitología griega se basan únicamente en las metamorfosis de Ovidio. No es lo mismo que el copyright, no había un control del Estado de quién podía escribir qué. Y si querías escribir una épica que fuera totalmente en contra de Homero, la familia de Homero no iba a impedirte publicarlo, pero llegar al punto en el que podías publicar una épica que contradecía a Homero era bastante complicado, y probablemente ya estabas bastante cerca de las élites de la sociedad cuando lo hacías. Así que sí que existía cierto control, aunque fuera indirecto, sobre quién podía contar las historias. Pero de la mano del copyright va otro elemento no tan legal, ni sobre quién puede influir sobre las historias que se cuentan, porque incluso con el copyright pues se podría argumentar que hay otras cosas que pueden influir en cómo se perciben los superhéroes, sino sobre qué se cuenta en esas historias. El canon. Curiosamente, esa palabrita viene del griego, en el que significa algo así como regla, y se utiliza en muchos contextos, como por ejemplo en el arte. Pero cuando hablamos de la ficción, básicamente se utiliza para decir qué cosas han pasado, qué es cierto en esta historia. Es más o menos heredera del concepto religioso en el que se define el canon bíblico, y hay ciertas historias que quedan fuera de la Biblia y por lo tanto no están reconocidas como ciertas. La antigua religión griega no es canónica. Es decir, nunca tuvo unas historias acotadas que la definieran y a las que tuviera que adherirse. No hay canon en la mitología griega, ni en el sentido religioso ni en el sentido ficticio. Homero era el autor al que más prestigio se le daba, pero se le podría contradecir sin problemas, y el propio Homero se contradice a sí mismo. ¿Por qué escogió Hefisto? ¿Porque su madre lo encontró feo y lo tiró del Olimpo? ¿O porque intentó defender a su madre y Zeus lo tiró del Olimpo? Las dos versiones están en la Ilíada. ¿Cuál es la buena? Las dos y ninguna. Las historias de superhéroes sí tienen un canon, pero como lo del copyright, también creo que es un poco más complicado. Precisamente por lo del copyright que he mencionado antes, sí que hay personas diciendo que es y que no es canon. Y en cierta forma, para que las historias modernas funcionen, lo necesitas. El éxito del UCM se debe en parte a tener un canon unificado. Los eventos de una película afectan a la siguiente. Es una historia continua y por lo tanto tienes que saber qué es lo que ha sucedido en el mundo para que las tramas tengan algún peso. No puedes resucitar a alguien de la nada porque te apetece contar una historia con ese personaje. Vas a tener que explicar por qué ese personaje ha resucitado y no puedes ignorar el hecho de que ha estado muerto durante un tiempo. Esto puede acabar siendo un poco un problema en el que tienes demasiados personajes y demasiadas historias que deberían estar cruzándose, especialmente cuando lo juntas con lo que he dicho antes de que muchas personas influyen en los superhéroes. Disney puede tener un tipo a caco de Marvel, pero hay diferentes creativos con diferentes ideas que pueden contradecirse y crear momentos raros en los que todo no fluye del todo bien. Por ejemplo, una de las cosas que recuerdo que a mí personalmente me ha molestado de las películas de Marvel es que Thor recupera su ojo una película después de que lo pierda, pero las películas tenían guionistas y directores diferentes que probablemente tenían interpretaciones diferentes del personaje. La mitología no tiene este problema simplemente porque no tiene que tener sentido o existir dentro de una continuidad. Si no te gusta que un personaje haya perdido un ojo, puedes actuar como si eso nunca hubiera pasado. No es un error de continuidad porque no hay continuidad. Todas las historias existen en el mismo mundo y a la vez no lo hacen. Los autores pueden escoger qué usar de la tradición, qué descartar y qué inventar. Y la forma en la que he utilizado ahí la palabra tradición es muy parecido a cómo se utiliza la palabra canon. Al final, el escritor de un cómic o el guionista de una película puede escoger qué usar del canon, qué descartar y qué inventar.
más o menos. Si se está intentando contar una historia continua, realmente no puede ser tan liberal con el canon como estoy diciendo. Además, volvemos a lo del copyright, hay una empresa decidiendo qué historias puedes y qué historias no puedes contar. Pero aunque el canon, especialmente en el internet, parezca esta cosa inamovible que tienes que seguir y reparar, creo que hay muchos creadores que abordan el tema del canon como los antiguos trataban la tradición mitológica. Un lugar del que sacar inspiración y ciertos elementos que son necesarios para que el personaje sea reconocible, pero no una norma estricta a la que adherirse. Y creo que a la gente le gustan los dos tipos de historias, las grandes historias en las que los detalles más pequeños están conectados y las que son más pequeñas y autónomas. Y creo que el mejor ejemplo de esto es el éxito que han tenido las películas del Spider-Verse, que no es solo que de forma más meta exploren la idea del canon, sino que es una historia independiente que juega con diferentes tradiciones de Spider-Man, en una historia más pequeña, pero que no por eso es menos efectiva. De hecho, creo que hay mucha gente que las considera de las mejores películas de Spider-Man. Y se puede ver esa mezcla de tradiciones con, por ejemplo, como el Peter Parker de la primera película, tiene elementos de las películas de Spider-Man de Sam Raimi, pero sigue siendo un personaje original de esa película. Coge cosas de tradiciones anteriores, deja otras y añade las suyas propias. También diré que aquí estoy siendo un pelín generosa, porque el género de los superhéroes parece estar un pelín obsesionado con lo del canon. Y aunque sí existen historias que no pretendan estar conectadas a una gran historia en la que todo existe dentro de una única línea temporal y todo tiene que tener sentido, siempre pueden jugar el comodín del multiverso. Acabo de defender cómo las películas del Spider-Verse existen dentro de su propio mundo, que juega con el canon de Spider-Man, pero a la vez se siguen justificando con la idea del multiverso en el que existen todas las historias y realmente todo sí que está conectado. Esto sí que no tiene absolutamente nada que ver con la mitología, más allá del hecho de que existan diferentes versiones de la misma historia. De hecho, poned otro asterisco en esto del multiverso, porque va a conectarse con algo de lo que voy a hablar después. Pero, ignorando a los multiversos, igual que en la mitología, hay una serie de tradiciones, no escritas completamente en piedra, con la que los autores pueden jugar. Si quieres que un personaje sea reconocible, tienes que incluir varios de esos elementos de la tradición, pero hay cierta libertad en cómo combinarlos. Diferentes versiones de una historia y de un personaje pueden coexistir sin necesidad de meter un multiverso de por medio, o al menos podían existir en la antigua Grecia. Las obras de teatro atenienses muchas veces trataban con la misma historia, y lo hacían diferentes autores, y no creo que los atenienses estuvieran particularmente confusos sobre cuál debía ser la auténtica historia de Orestes, o de lo que fuera. Por cierto, también añadiré que las discusiones sobre el canon, entre comillas, no son nada nuevo. Sé que acabo de pasarme un rato diciendo que en la mitología realmente no importaba cuál era la historia auténtica, pero siempre hemos sido humanos y nos gusta discutir sobre cosas sin importancia. Por ejemplo, al emperador Tiberio le gustaba reunir a los intelectuales de la época y hacerles preguntas del estilo ¿cuál era el nombre de Aquiles cuando estaba disfrazado de mujer? Una afición que Suetonio describe como estúpida y ridícula. Así que el canon es algo que aparta a los superhéroes de los relatos mitológicos. Pero no tanto como podría parecer a primera vista. Lo que yo creo que es la diferencia más grande entre las historias mitológicas de los héroes y las historias de superhéroes es algo que está en la base del tipo de historias que son y sobre cómo se relacionan con el mundo real. La diferencia fundamental entre estas dos historias, y por lo que yo no llamaría mitos modernos a las historias de superhéroes, es porque las historias de la mitología suceden en el pasado y las historias de los superhéroes suceden en un futuro muy cercano al presente. Sé que no parece una gran diferencia, pero tiene repercusiones muy interesantes. Tanto las historias de superhéroes como las mitológicas se mueven y cambian con el tiempo. Ninguno de los dos géneros es estático o impermeable al contexto histórico. Con que unas historias sucedan en un futuro cercano y las otras en el pasado, no me refiero a cómo el presente impacta las historias, porque de esto puedes encontrar varios ejemplos en los dos géneros. En las historias de la guerra de Troya, los troyanos eran mucho más malos cuando los griegos estaban luchando contra los persas que cuando estaban luchando entre ellos, momento en el que, si lo piensas, aceptar ayuda del imperio persa no estaba tan mal. Los superhéroes cambian de la misma forma. Superman no consiguió su frasecita patriótica sobre cómo lucha por la verdad, la justicia y el modo de vida americano hasta la Segunda Guerra Mundial. Originalmente solo luchaba por la verdad y la justicia. Y por cierto, esto es algo que también salió del programa de radio, no de los cómics. Pero aunque los superhéroes sigan estando muy influidos por el momento histórico en el que se escriben sus historias, su relación con la historia es fundamentalmente diferente a la función que cumplían los héroes griegos. Porque los héroes griegos están muertos, y los superhéroes son famosos por ser incapaces de morirse y seguir muertos. Y esto se relaciona con lo que he dicho de que unos existen en el pasado y los otros existen en el futuro. La mitología griega es parte de la historia. Hoy puede parecernos un poco raro, porque unos solemos encontrar la mitología fuera de contexto,
Y 2, porque tenemos una idea de la historia que solo incluye hechos verídicos y verificables. Pero para el mundo antiguo, la mitología era su historia antigua. Eran las historias de lo que había sucedido en aquellos tiempos de los que solo quedaban recuerdos. Explicaba quiénes eran y de dónde venían. Y no quiero dar la impresión de que todo el mundo se creyera la mitología al pie de la letra. Hay varios ejemplos de autores siendo escépticos sobre la veracidad de las historias o considerándolas como tonterías, pero sí que se veían como algo que debía ser estudiado en cierto grado, no solo como historietas de ficción para entretenerse. Esa idea de que detrás del mito hay una semilla de verdad no es nada nuevo. De nuevo, puedes encontrar varios autores antiguos que intentan dar explicaciones más realistas de los relatos mitológicos, porque muchos de ellos los consideraban como parte de la realidad. En especial los mitos de los héroes, no tanto los de la creación, esos se consideraban más cosa de filósofos. Los superhéroes viven en el mundo de la ficción. Pueden tener inspiraciones e influencias del mundo real, pero no pretenden ser historias ciertas, y no las tratamos como historias ciertas. Incluso para aquellos que eran más escépticos sobre la veracidad de la mitología, las historias de dioses y héroes seguían jugando un papel en la realidad del día a día. No solo porque las obras de teatro se basaran en las historias de Homero, o porque las calles estuvieran decoradas con motivos mitológicos, sino porque la mitología jugaba un papel en la vida de las personas. Y ni siquiera estoy hablando del aspecto religioso de la mitología sobre los festivales y las ofrendas. Estoy hablando en un sentido más mundano. Diferentes familias decían descender de diferentes héroes y dioses. Podían forjarse alianzas políticas en base a antiguas relaciones de sangre que se remontaban a tiempos mitológicos. El paisaje estaba salpicado de mitología. Las fuentes tenían historias mitológicas, igual que los montes o los templos. El fantasma de Aquiles podía aparecerse para avisar a unos marineros de que se acercaba una tormenta. La mitología estaba viva de una forma en la que los superhéroes no pueden estar, no solo porque sean personajes ficticios, sino porque al estar más cerca del género de la ciencia ficción, no pueden formar parte de la historia. Están en constante movimiento, se mueven junto con el presente, mientras que los mitos, aunque podían crecer y expandirse conforme iba pasando la historia, siempre habían sucedido en un lejano pasado. Esto también significa que podemos ver las marcas que esos personajes dejaron en el mundo. Ya he dicho que había historias que rodeaban a fuentes, montes y templos. Los héroes tenían tumbas que se podían visitar. Algunas aún se pueden visitar a día de hoy. Hay marcas en los lugares por los que pasaron y huellas de lo que dejaron, como por ejemplo la historia de Heracles creando el estrecho de Gibraltar. Hay forma en la que los superhéroes ficticios han dejado marcas en el mundo moderno, pero siempre desde el hecho de que son ficticios. Y aquí vuelve a entrar en juego lo del copyright, porque la cantidad de impacto que pueden tener un personaje se ve reducida cuando hay una entidad que controla cómo y cuándo se puede usar ese personaje. Relacionado con esto de que los héroes no mueran, quiero hablar de las generaciones y cómo la mitología tiene un sentido de progresión en el que un grupo de héroes tiene sus aventuras, se hace mayor y muere, y después viene otro grupo, que pueden ser en parte los hijos de ese primer grupo, que también tienen sus propias aventuras en la misma continuidad, pero separadas de las del primer grupo, porque como ya he dicho, esos están muertos. Y los superhéroes sí que tienen personajes más jóvenes, y sí que existen en un mundo que avanza y que tiene nuevas generaciones que admiran a las anteriores. A las películas les ha costado más llegar a ese punto, pero es algo que también se ve que está ahí. Pero veo una diferencia fundamental en el hecho de que los héroes mitológicos mueran y no puedan resucitar, y lo que he dicho de que los superhéroes no pueden aguantar muertos mucho tiempo. Porque cambia cómo funcionan las historias. Los superhéroes me da la impresión de que funcionan como si toda la mitología fuera solo la guerra de Troya. Tienes al grupo de héroes principal, puedes tener a algunos más mayores como Néstor y a otros más jóvenes como Aquiles, pero no tienes esa idea de sucesión que tiene la mitología, porque en la mitología hay un momento en el que tiene que alcanzar la historia, mientras que los superhéroes siempre existen en un presente que se va moviendo, así que tampoco tienen la necesidad de estar muertos como les pasa a los héroes mitológicos. Se pueden introducir nuevas generaciones al mundo de los superhéroes, pero es más difícil retirar de forma permanente a las viejas. También creo que esto tiene que ver con cómo se publican las historias, porque hay una continuidad en la que tienen que existir. Así que aunque podrían decir aquí es donde muere este personaje y seguir contando historias de antes de que muriera, tendrían que tener cuidado de no contradecir lo que está sucediendo en el presente. Mientras que todo el mundo puede saber cómo y cuándo muere Heracles, pero se podían seguir contando historias de antes de que muriera sin miedo a que afectaran a nada. Y aquí recupero lo de los multiversos.
porque creo que estos también contribuyen bastante a que no se pueda crear esta sucesión de generaciones en las historias de superhéroes. Porque sí que veo que se quieren contar historias de los que vienen detrás de los grandes superhéroes, y creo que podrían ser muy buenos personajes por derecho propio, pero creo que siempre se puede jugar la carta del multiverso y hacer que todas esas historias sucedan en otro universo y por lo tanto, en lo que sería la continuidad principal, no tienes historias en las que los superhéroes se hagan viejos o mueran y se queden muertos y veamos cómo es el mundo después de ellos, mientras que en la mitología el mundo sí que avanza. Y recuperando este otro asterisco sobre los mundos conectados, la razón por la que la mitología existe en un mundo conectado es porque se supone que existe en nuestro mundo. Los héroes son de la Grecia real. Teseo es de la misma Atenas, que hoy es la capital de Grecia. Helena era reina de la misma Esparta que puedes visitar hoy. Puedes ir y físicamente pisar las ruinas de Troya. No son personajes que existan en otro mundo fantástico, sino que se supone que existieron en el mismo mundo real en el que hoy sigue viviendo gente real y en el que antes también vivía gente igual de real. Los mundos de Marvel y DC pretenden ser nuestro mundo, pero no lo son. Existen vagamente en un futuro que es a la vez nuestro presente. El simple hecho de que los mundos de DC y Marvel sean universos diferentes rompe la ilusión de que esto pueda conectarse con la realidad de la misma forma que lo hace la mitología. Puede haber ocasiones en las que se crucen los mundos, pero son fundamentalmente diferentes. Pero no son solo diferentes entre ellos, son diferentes a la realidad. Sí, tanto la mitología como los superhéroes tienen grandes panteones de personajes que existen en un mundo interconectado, pero la mitología no está conectada porque sea un gran mundo fantástico. Repito, es solo nuestro mundo. Está conectado de la misma forma que los personajes históricos están conectados. No estoy diciendo que la mitología sucediera. Habrá historias que tengan una base de verdad, pero no estoy diciendo que ocupen la misma realidad histórica que Julio César, por ejemplo. Solo quiero decir que la mitología no se consideraba como una fantasía puramente ficticia, sino una parte de la realidad, y por eso estaba todo conectado. En cambio, los superhéroes existen en un mundo que solo pretende ser el nuestro, pero no pueden intervenir en nuestra realidad histórica. Y conectado con todo esto está el hecho de que los superhéroes están desconectados de la historia. Como siempre existen en ese presente-futuro, avanzan con el presente, por lo que no están conectados con un momento pasado como sí pasa con los héroes griegos. ¿Es ese tiempo pasado en el que existen los héroes griegos bastante difuso? Sí, pero siguen estando anclados al pasado y tienen conexiones con dinastías y personas reales que los superhéroes no tienen. Los superhéroes no están conectados con un momento histórico concreto. Pueden haber conservado algunos aspectos de momentos históricos. Creo que la Gotham de Batman está muy influida por ser una ciudad creada durante la Gran Depresión. Iron Man está influenciado por el momento histórico en el que fue creado, pero no está necesariamente atado a él. Prueba de ello es que su origen funcionó igual de bien en la película cuando cambiaron la guerra de Vietnam por la guerra de Afganistán. El momento en el que Wonder Woman aparece en el mundo de los hombres realmente tampoco es importante. Lo único que importa es que llega a la realidad desde un mundo mucho más fantástico y que es vagamente griego, no tiene nada en particular que defina su carácter y la ate presente o a la Primera Guerra Mundial como hacen en la película. A todo esto, sí que hay un personaje que considero que es una excepción de muchas de estas cosas, y al que no se puede separar del momento histórico en el que fue creado. El Capitán América. Este sí que está conectado con la Segunda Guerra Mundial, y si movemos su historia a otro momento histórico, ya estamos lidiando con un personaje muy diferente. Todos los superhéroes sirvieron como propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. Y estoy segura de que hubo otros personajes que se crearon con la intención de servir como propaganda. Pero el Capitán América es el que más éxito tuvo, y que ha conseguido mantenerse dentro del panteón de Marvel hasta el presente. Y el hecho de que el Capitán América esté atado a un momento concreto de la historia hace que coincida mejor con los héroes mitológicos. Que el mundo creyera que estaba muerto durante un tiempo hace que sí sea un héroe con un legado dentro de su mundo. Además de que, al servir como propaganda, también se puede decir que tuvo un impacto más directo en la historia. Sigue existiendo en el mundo de la ficción y está atrapado dentro del copyright, pero dentro de ese mundo ficticio de superhéroes, si ignoramos a los héroes mitológicos que ya existen ahí, es lo que más se parece a un héroe mitológico. Y en general la comparación entre los superhéroes y la mitología también es un poco injusta, porque el género de los superhéroes sigue siendo bastante joven. Es fascinante ver los cambios que ha sufrido desde que se crearon y cómo se han desarrollado diferentes tropos y arquetipos dentro del propio género. Pero su historia es muy corta cuando se la compara con una mitología que no solo tardó siglos en formarse, sino que también se desarrolló y cambió durante siglos. Hay 8 siglos entre la Ilíada y la Eneida.
Los superhéroes apenas tienen 100 años. Repito que los superhéroes son descendientes directos de los héroes mitológicos, y espero que a estas alturas quede claro que creo que pueden ser muy útiles para comprender mejor varios aspectos de la mitología. Pero también creo que llamarlos mitología moderna puede confundir un poco y se debe matizar. Porque también creo que hay otra cosa que podríamos llamar mitología moderna, y que está un poco más cerca de explicar el papel que los mitos jugaban en la antigüedad, los héroes nacionales. Esto es algo que todos los países tienen. Son figuras históricas, por lo tanto están atadas a un momento histórico concreto, en general guerras de la independencia, aunque pueden ser de distintas épocas, tanto de antes de que existiera el país como tal, como de después si se trata de un momento histórico clave para la identidad nacional. La vida de estas personas reales se mitifica y se ata a la formación del Estado y o al espíritu nacional, porque sí son personas que han existido y han tenido un efecto real en el mundo, pero eso no es todo lo que se recuerda de ellos. Hay un añadido legendario que las eleva un pelín sobre la historia. En varias ocasiones incluso se desarrollan leyendas locales, no siendo algo que necesariamente sepa todo el país, aunque todos reconozcan el nombre de la persona involucrada. Igual que existían historias locales sobre los dioses y héroes que todo el mundo conocía, pero la mayoría de la gente no conocía esa historia concreta que se contaba en un pueblo perdido en mitad del monte. Estas leyendas que giran alrededor de héroes nacionales pueden usarse para explicar por qué un edificio o un árbol está donde está. Igual que la mitología antigua servía para explicar el paisaje. No ponemos superhéroes en el dinero, pero sí a personajes históricos que se consideran que han tenido una contribución al país, es decir, héroes nacionales. Y esto es muy parecido a lo que pasaba antes. Las monedas antiguas podían incluir referencias a la mitología de la región, o a personajes mitológicos que le gustaran al gobernante de turno, o referencias a algún culto que fuera popular, y por supuesto también la cara del César. Y de momento creo que no estamos colgando pinturas al óleo de Batman en edificios oficiales, pero esos mismos edificios no es raro que se decoren con una combinación de referencias a la mitología grecorromana y episodios de orgullo nacional. Y por volver a compararlo con lo de los superhéroes, que son un género estadounidense, a los estadounidenses se les da de maravilla crear mitologías nacionales alrededor de la fundación de su país. Tampoco creo que los héroes nacionales sean un equivalente perfecto para el lugar que la mitología grecorromana ocupaba en ese mundo. Creo que pueden ayudar a comprender ciertos aspectos de cómo la mitología era vista como algo real que había afectado a la realidad, igual que lo presente que estaba en el día a día de las personas corrientes. Tenía el poder de influir en la política y informar cómo las ciudades y los habitantes se veían a sí mismos. También está el ángulo del escepticismo que se ve en varios autores griegos y romanos. Hay muchas de estas leyendas en las que no es que se sea escéptico de que la persona existió, pero sí de que la historia pasó como dice la leyenda. Is there now a question mark about whether Boudica was actually a thing? Well, there was, some sort of figure here that was leading the revolt. Someone, perhaps Boudica was an honorific title. Creo que las leyendas nacionales pueden ayudar a entender cómo la mitología no eran solo historias ficticias o dogmas religiosos. Pero parte de la razón por la que es tan difícil definir la mitología es porque tiene un montón de facetas. Algunas historias eran más nacionalistas, entre comillas porque esto es mucho antes de que existieran las naciones en el sentido moderno. Otras eran más religiosas, y también las había que eran mucho más ficticias, cuyo propósito era entretener y contar una buena historia. Algo que está más cerca de lo que hacen los superhéroes hoy. Por lo que, aunque no creo que sean mitos modernos, a mi parecer el hecho de que existan en un mundo diferente al nuestro hace imposible que puedan ocupar el mismo lugar. Los superhéroes no son solo descendientes directos de esa mitología, sino que también hay formas en las que juegan un papel similar. Son historias de héroes que son más que humanos, pero a la vez no dejan de ser profundamente humanos, que inspiran y hacen reflexionar sobre qué significa el heroísmo, y que en ocasiones solo tienen que ser historias divertidas con las que pasar un buen rato.